Suscríbete a la Panterita. Marengo llegó a ocupar una función de secretaria personal de Diricio. María Mercedes y Elaine Marengo fueron apresadas también esta mañana. Y atención, hablan del general Arturo Javier González Ocampo, comandante de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Están hablando de su papel dentro de Dimabel y hablan del coronel Bienvenido Fretes, encargado del Departamento de Registro Nacional de Armas, de la teniente Cintia María Turró Braga, que estaba al frente de la asesoría jurídica del Registro Nacional de Armas. Es la hijastra de Braulio Piris. Cuando ABC publicó que le metió a ella dentro de las Fuerzas Armadas, se acordarán. Hablan de la capitana Josefina Cuevas Galeano, que era jefa de importaciones. Y atención con este nombre: César Adolfo Benítez Papalardo, identificado en el relatorio final del análisis como la persona que pasaba informaciones sobre la captura de armas en el Brasil para Diego Diricio. Es lo que está diciendo el diario Globo con reporte actualizado de la Policía Federal. Y acá les tiro una bomba. Me confirman que César Adolfo Benítez Papalardo era familiar o es familiar de Mario Abdo Benítez. Señoras y señores, nos vamos. Ya diste los nombres de las canastas. Ya dimos, Joel. Repetimos rápidamente: Nancy Elizabeth Benítez y Arcadia Cañete de Maldonado. Bueno, me confirmaron. Qué final, ¿eh? Me confirmaron y voy a dar más este dato porque la fuente es muy buena para mí. Es un primo de Mario Abdo Benítez, César Benítez Papalardo. Estuvo un buen tiempo en Dimabel de la Armada, aparentemente ya estuvo en problemas anteriores, era la confianza del director de Dimabel. Su jefe, el jefe directo de él, había volado con el tema de las municiones robadas de Dimabel, si se acuerdan, y siempre estaba cerca de la cúpula de Dimabel. Inclusive se llegó a mencionar el nombre en contrabando de combustible. Así que en este momento el nombre de César Adolfo Benítez Papalardo ya aparece en el diario Globo y fuentes aseguran que es familiar de Mario Abdo Benítez, expresidente de la República. Ha sido un placer estar con ustedes. Me van a extrañar durante 3 días. Tengo que ir a defender un trabajo del diario ABC Color. En cualquier momento tendrán novedades a dónde y en qué lugar se enamoró de él. Buen viaje, señor Noel. Buen viaje. Éxito. Éxitos. Que vaya bien todo. Y esperamos este. Traiga regalillos. Ahí está. Ahí está. Señoras y señores, que estén bien. Les queremos mucho. Fuerza y arriba Paraguay. Aunque P Paraguay ya hipotaba, hoy menos ñemondapa. Chao. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud Protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Conexión total con Personal Flow. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Hildebrand y por AB, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Fortaleza, una inversión segura hacia el futuro. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de
Requinfa, Reiva, Medicina Prepaga, te cuida. Costanera Sur, construye TIC S.A. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Natura, el sabor de lo mejor. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Buenos días, saludos a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, el tema premiación ayer, ¿están de acuerdo? Lo de Tacuara Cardoso, jugador del año. Y no hay. El mejor jugador del... Ayer hicimos... Cuesta encontrar. El equipo hicimos ideal. El equipo ideal del año, cuesta pero... el mejor jugador. Porque Tacuara tampoco fue un jugador que... O sea, se busca para completar para no declarar desierto, porque no hay un jugador que resaltó, que marcó una gran diferencia. No, este año fue difícil y entonces... Como hubo anteriores, sí, ¿verdad? Pero uno que vos vote con... que te haga dudar, absolutamente claro. Le pasó por un poquitito, totalmente. No. Y a nuestra selección le falta goles, y en el fútbol paraguayo cuesta que se hagan goles también, entonces me parece que... Y es un llamado a la reflexión también, claro. Sobre todo porque si un jugador de 40 años... Claro, totalmente, estamos de acuerdo. Este es el nivel de nuestro campeonato, sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque en otro momento fueron... No hay forma de discutir, más atrás Aquino, Derly González, Rodrigo Rojas. Aparte de los goles, tenían juego. Eran jugadores que marcaban la diferencia. Tacuara, el gran mérito de marcar goles, pero después de él no había. Por eso la elección es cómo ubicar al goleador con su mérito de los 40 años, pero tampoco ha sido un hombre que marcó mucha diferencia, ¿verdad? Porque también Libertad hicieron otros goles. Enciso creo que también en un momento estuvo también por ahí, pero este año fue muy, muy duro para las figuras que venían siendo de tal condición en el fútbol paraguayo: Derlis, Aquino, Pachi Carizo irregular, en el propio Libertad se lesionó Merlini, Tito Villalba estaba como para hacer y terminó lesionado, lamentablemente. Entonces, me parece que refleja un poco una temporada bastante flaca, ¿verdad? Bastante escasa en cuanto a rendimientos individuales altos en el fútbol paraguayo. Vamos con las notas, por favor. Premiación de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Vos tenés los ganadores y ganadoras finalmente en las nominaciones, Fabio, por favor te pido. Sí. Robert Harrison habló del tema relacionado a la selección, habló también sobre el tema extranjero. No sé si está en esta nota. En todo caso, igual vamos a complementar acá con lo de la radio. Si el que pase de la mañana tiene que estar, porque justamente me parece que uno de los títulos que dejó fue la confirmación todo, ¿no? Claro, sí. La confirmación de la reducción de cupos extranjeros a 4. Sí. Damián Bobadilla, Tacuara Cardoso, Romeo Benítez, que fue revelación, el jugador de Guaraní. Jorge Ortega, su mejor gol, sí. Fue electo como el del año, el mejor gol del año. Gol de media cancha. Habló Rubén Ditore, Daniel Rodríguez. Bueno, una seguidilla de notas entonces que lo escuchamos. Los extranjeros van a ser 4, no más 5. Los minutos se van a mantener. Y bueno, esos son algunos de los cambios que se pretenden implementar, pero se hizo una escala de prioridades donde hay algunos cambios para el 2024, otras exigencias para el 2025 y otras para el 2026. O sea, se hizo una escalera de necesidades donde se va a ir ajustando, ya que como todos sabemos, los ingresos también de los clubes ha aumentado. Entonces, debido a eso, se puede planificar perfectamente lo que sería de aquí a 3 años ya. Fueron 2 combos difíciles. Sabíamos que no esperábamos lo de Colombia, tengo que ser sinceros, pero también nos dimos cuenta del nivel que tienen todas las selecciones, y especialmente Colombia, que ha venido a hacer un gran partido aquí. Yo creo que el trabajo que está haciendo Dani es muy bueno.
pero muy bueno luego, con todo su equipo. Ha creado una atmósfera diferente, no solamente en el interior de la selección, sino que también afuera del ambiente de la selección. Entonces yo creo que eso ayudará a muchos los jugadores, y debemos recordar que también para este último combo no pudimos contar con dos de nuestras grandes estrellas, que posiblemente ya para el combo de marzo ya van a estar, por lo menos julio ya va a estar recuperado. También se han lesionado dos jugadores en el penúltimo combo, entonces estoy seguro que a la Copa América vamos a llegar de una manera mucho más preparada para que Dani vaya sacando mayores conclusiones. Lastimosamente, al no tener el aval de FIFA, no ser una competencia de FIFA, no tenemos la potestad de poder traer los jugadores del exterior, solamente dependemos de la voluntad de los clubes. Y en este caso el Inter de Miami ha dado la venia para que Diego pueda practicar. Nosotros hemos hablado ya con 6 jugadores que militan en el exterior para esa categoría, pero dependemos mucho de la buena voluntad de los clubes, porque sabemos que el torneo dura prácticamente un mes. Y bueno, lastimosamente vamos a estar supeditados a eso. Mariano se unió al cuerpo técnico de Carlos Jara Zaguer como ayudante. Creemos que con su experiencia también nos va a ayudar a que esa sub-23 pueda ir a hacer un gran trabajo allá en Venezuela, en el preolímpico. También sabemos que los chicos que están ahora mismo ahí, que ya prácticamente no son más chicos, son jugadores de primera división, van a estar compitiendo entre ellos para tratar de acceder a la lista final. Y lastimosamente no tenemos la chance de poder contar con todos los jugadores que querríamos, ¿verdad? Pero todas las selecciones se encuentran en esa situación. Los clubes van a tener la posibilidad de que si son más de 3 convocados van a tener la chance de poder suspender sus partidos. Esa es una reglamentación que existe y que fue muy discutida, pero creo que corresponde que los clubes tengan ese derecho, porque finalmente 3 jugadores titulares de cada institución, de cada club, puede ser una baja importante para esos equipos. Entonces, creemos que es una reglamentación lógica y por supuesto vamos a respetar la decisión de cada uno de los clubes. Yo decía que iba a jugar 3 años y ya me dejaba el fútbol, pero después hice muchos goles. El primer año me costó un poquito porque el fútbol paraguayo es muy, muy difícil de jugar y de hacer goles, ¿verdad? Y después me acostumbré y conseguí hacer muchos goles, y eso también al Club Libertad le sirvió muchísimo y me propusieron más contratos y gracias a Dios estamos llegando a 7 años ya jugando otra vez en Paraguay y en un gran nivel, ¿verdad? Termina mi contrato como varios de mis compañeros ahora, y seguramente vamos a hablar con el presidente. Yo en teoría ya se cerró todo, pero todavía falta la firma, ¿verdad? Pero vamos a ver esta semana. Paso a paso, dependiendo mucho del campeonato, de mi día a día, ¿verdad? Si yo me exijo mucho y si no me sale bien la cosa, a veces llego en casa y mi familia puede decir eso, ¿verdad? Puede confirmar. A veces llego en casa con un poquito de nervio, ¿verdad? Las sensaciones son las mejores, muy contento por recibir el cariño de la gente, principalmente ellos fueron los que votaron, y bueno, un premio para mí es algo que me llena de orgullo, satisfacción, y bueno, esperemos que la temporada 2024 sea con premios colectivos ya a nivel de Cerro Porteño. Se habla de la continuidad de Víctor Bernay. ¿Te parece que es lo correcto que continúe Víctor como técnico de Cerro? Sí, nosotros encontramos un funcionamiento muy bueno con él. Creo que, bueno, eso se encarga la directiva,
Lo que yo puedo decirte es que estamos muy cómodos con él, confiamos en la idea que tiene y eso se vio reflejado en el último torneo. Y mis selecciones este año con el Club Guaraní fue... hay buenos momentos lindos y malos también, como en el fútbol, y de interés no sé todavía nada, seguramente está manejando mi representante. Feliz por esta temporada con el Club Guaraní y me quedo tranquilo de todo lo que hice. Lastimosamente no pude lograr lo que era el objetivo, clasificar a la Copa Libertadores, porque era mi sueño jugar. Y no puedo decirte ahora porque no tengo nada concreto, pero si hay una transferencia que me da poco para salir, creo que tengo para salir. Tenía mis dudas realmente, ¿verdad? Porque el que me pisaba los talones era el de Tacuara, ¿verdad? Pero bueno, también muy agradecido por salir, así que a disfrutar. Estoy esperando el llamado del Club Tacuarí, ¿verdad? Creo que ellos tienen prioridad hasta el momento. Veremos qué pasa en estos días, así que estoy muy tranquilo y disfrutando del momento. Y oferta concreta todavía no, solamente hay llamados que preguntan en las condiciones, pero hasta el momento nada concreto. Bastante bien, ¿verdad? Disfrutando cada momento, realmente se dio de una manera increíble, ¿verdad? Como dicen, nadie pensaba, nadie daba por nosotros, así que nosotros sacamos la chapa, como se dice, y pudimos conseguir y dejarle a Tacuarí donde se merece. No te puedo decir nada yo. Todavía no. Jugador de Olimpia, yo no puedo hacer nada. ¿Ya no es jugador de Olimpia? ¿Cómo no? Sí. ¿Ya rescindieron el contrato? Ya no va a continuar. No. Una cosa es lo que se habló, otra cosa es lo que está escrito. Y tiene un contrato vigente. ¿Hay libertad, presidente, hacia Alejandro Silva? Pero hay deseo de libertad, no solamente de parte de Alejandro Silva, sino ahí le estoy viendo a Bobadilla, también le quiero tener mi equipo, veo a Romeo, también le quiero tener mi equipo. Claro que hay interés y son excelentes jugadores. Hoy estamos recibiendo la premiación y recién a partir de mañana vamos a empezar a reunirnos para ver qué vamos a hacer y, como te digo, delinear todo lo que va a ser el campeonato del año que viene. Sí, claro que es difícil. La apuesta que hicimos fue una apuesta riesgosa, muy arriesgada y salió bien. Hoy nos estamos felicitando todos porque las cosas salieron bien, pero no me quiero ni imaginar lo que hubiese pasado si salía mal. Y esas son decisiones que hay que tomarlas en el momento y bueno, uno cree que esto era lo mejor para el club y bueno, gracias a Dios funcionó. Bueno, nosotros tenemos muchos jugadores en carpeta, ya consensuados con el cuerpo técnico. De hecho, ya estamos, desde la semana pasada iniciamos las negociaciones y bueno, lastimosamente no podemos dar nombres porque son jugadores que están jugando en sus respectivos clubes y que tienen contrato hasta el 31 de diciembre. La cancha está en condiciones, ¿verdad? Vamos a hacer un mantenimiento general y vamos a ver de dónde inventamos. Luqueño siempre no tiene plata de algún lado, vamos a inventar para ir levantando el Feliciano Cáceres y vamos a darle prioridad a jugadores paraguayos. Tampoco descartamos jugadores de afuera y lo que buscamos son principalmente jugadores del medio campo para arriba, mucha velocidad. Eso es lo que pide el cuerpo técnico, un equipo agresivo, intenso. Ustedes saben cómo juega el profesor Cáceres, que no se achica ante ningún rival y bueno, estamos detrás de eso, algunos a punto de cerrar. Y son jugadores que han jugado bastante bien y han marcado goles en sus respectivos equipos este año. Hubo un acercamiento de parte de su representante, Regis Márquez, pero nosotros ya tenemos la experiencia de Huracán, ¿verdad? Así que Diego Fernández, si es que no hay una propuesta importante con dinero en mano, encima es medio local, no nos va a pasar lo que nos pasó en Argentina y no nos vamos a cerrar a darle la oportunidad a Diego Fernández, ¿verdad? Pero Diego está cómodo, está bien. Nosotros apuntamos al que él tenga un gran campeonato el año que viene, que pueda jugar también torneos internacionales y estoy seguro que va a valer mucho más en el 2024. Escuchábamos al presidente Rodríguez en la última parte hablando sobre el tema de contrataciones y también lo relacionado al interés que hay del Olimpia por Fernández. Diego Fernández. Sí, hablaba de un ejemplo claro que le pasó otra vez al final, después de que se puso duro el tema de la negociación. Había llegado alguna oferta independiente de Avellaneda por Marcelo Pérez, dijo no, con los argentinos no, difícil, hasta que al final hicieron la operación con Huracán y están a punto de demandar en FIFA a Huracán porque no pagó, no vio todavía ningún dinero. ¿Cómo se le ocurrió? Dijimos en aquel momento, ¿eh?
En aquel momento dijimos, a Huracán transferir un jugador. Dijo no Independiente de Huracán. Sí, claro, sí, dice que fue la insistencia del jugador que terminó haciendo claudicar la voluntad de la dirigencia luqueño, que insistió demasiado en su círculo. Capaz que el jugador aseguró algo ya en el momento de la negociación, pero luqueño tiene que recorrer el camino que Anthony Silva le acaba de ganar una plata muy importante a Huracán. Sí. Yo siempre recuerdo que Víctor Blanco cobró después de 8 o 9 años por ahí, a través de agremiados, que allá se cobra así, de Huracán también. Y ni hablarlo de Saúl Salcedo, con Huracán, que realmente, como siempre decimos, hay clubes ahí ya como Talleres, Boca, River, y para de contar, para negociar jugadores acá. Por eso, ahora Luqueño, que necesita, que es demandado, no le perdonan nada, también deberá demandar. Sí, totalmente. Más de 1 millón fue, ¿no? Claro, 1.100.000 y un que poco lamentablemente más. no hizo ningún gol, ¿eh? Que había dicho el presidente aquí justamente con nosotros que ya había, en el contrato estaba estipulado una plata más, es decir, que iban a 1.350.000 dólares aproximadamente, con la multa ya por incumplimiento en la fecha de pago por parte de Huracán. Y ahora con lo de Diego Fernández dicen, no, plata en mano, y más todavía si es equipo local, ellos van a esperar eso, si ocurre con respecto a una posible oferta formal de Olimpia hacia Diego Fernández. Bueno, lo de Tacuara entonces mejor jugador, cantado lo de Garnero también, mejor técnico. Sí. ¿Verdad? Ahí creo que no hay ninguna especie de discusión, ¿verdad? Estos son los premios que se entregaron ayer. Goleadora de la temporada en el fútbol femenino, María de los Ángeles Portillo. Goleador, Oscar Cardoso. Mejor arquera, Gloria Salet. Mejor arquero, Martín Silva. Futbolista joven, revelación, Romeo Benítez. Martín Silva, mejor arquero. Sí. El que menos goles encajó y mantuvo una gran regularidad. ¿Quién es el jugador discutido? Y yo creo que Espínola. Espínola. Jan Espínola. El tema es que Martín es una temporada... Más Jan que Espínola por el año, si es que tomamos en cuenta el año. Pero también eso es meritorio, el hecho de mayor cantidad de partidos donde vos demostrás una regularidad y una buena gestión individual, para mí que eso prima por encima del que puede competir contigo si es que compite Juan Espínola, porque no solo jugó un semestre. Claro, y lo que significó también mantener el arco en cero en ciertos partidos difíciles, complicados, donde actuó puntualmente Martín Silva. Y tampoco me quiero olvidar los partidos contra los equipos brasileños, también, tanto en la Libertadores como en la Sudamericana. Anduvo bien Martín. O sea, tuvo un buen año internacional y termina atajando penales. Imagínate, ya estaba la lesión antes de lo de Guaireña, ¿verdad? De la final de la Copa Paraguay, pero tuvo un muy buen año de principio a final. Ya tuvo el conflicto, en el segundo semestre bajó las acciones, y Espínola, como recuerdan a ustedes, aparece en el segundo semestre. O sea, lo de Silva me parece mala edad. Creo que hay mucho mérito. Digo que este año hubo un trayecto en el que a Jan le hacían goles tontos. Un trayecto, ¿verdad? Que también en el momento clausura. Bueno, en el momento entonces de hacer la comparación, vos no encontrás ese tipo de errores individuales de Martín Silva. Totalmente, y eso es lo que le dio el premio. Después dice, futbolista de la gente, Damián Bobadilla, le votaron para que sea elegido él. Árbitro destacado, Juan Gabriel Benítez. Árbitro asistente destacado, Eduardo Cardoso. Árbitro VAR destacado, Carlos Paul Benítez. Árbitra destacada, Zulma Quiñones. DT destacado, Daniel Garnero. Mejor gol, Jorge Ortega. Mejor jugadora, Wilma Espinosa. Y mejor jugador, Oscar Cardoso. Son los premios que se entregaron anoche, temporada 2023 de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y donde ya se confirmó la primera fecha que vamos a tener del torneo Apertura de la próxima temporada. ¿Ustedes están de acuerdo con el tema de los cupos extranjeros, de la reducción de 5 a 4? Y ayer hablábamos con los compañeros y yo decía que se tocó innecesariamente. Estaba bien en 5, no sé cuál... entiendo, ¿verdad?, que puede ir de la mano con el tema de bolsa de minutos, de priorizar los paraguayos. Hay jugadores mal contratados, eso es cierto, también extranjeros mal contratados, pero en lo de 5 no le afectaba mucho al campeonato. Es más, yo por ejemplo daba el mal ejemplo daba yo, Brock, y Federico por ejemplo daba los buenos ejemplos de jugadores que llegaron, ¿verdad?, de extranjeros que aportaron al fútbol paraguayo, ¿verdad? Claro, tener mejor arquero, Martín Silva, hace mucho, Barbosa, Zavala, anduvo bien en Olimpia, y también decía que mientras estamos cortando el cupo de extranjeros, nacionalizamos jugadores para la selección, ¿verdad? O sea, esa es la otra cara. Ahí hay un desfasaje importante, porque el último fue Iván Leguizamón, que nos aportó mucho. Entonces hay un desacuerdo ahí entre lo Juan que Cáceres ahora también hacemos Juan Cáceres en el plano local y lo que hacemos en la selección, porque esto se hace justamente para que los paraguayos tengan más oportunidad, para que los chicos tengan oportunidad, pero estamos en un periodo donde se está nacionalizando como nunca antes,
y hay una doble lectura. Alguien de lo que se hace y lo que se impone para el fútbol local. Para mí el número ideal era 5 también. Incluso hay técnicos que no ponían los 5. No. Porque no tenían 5 extranjeros que valga la pena poner. No, o sea, no es que había una... Vos citar el caso de Brock. Cerro lo contrató, gana bien, pero el tipo no juega porque no juega bien. Claro, o sea, no es una imposición de ponerlo. Tampoco, no ocupa el lugar de nadie él. Directamente porque no juega. Y eso fue un error de la directiva. Pero le está sacando dinero al club. Eso es otra cosa. Pero ese no es el problema. Es la lesión de cada club, claro. Pero si vos no cortás, pues traen los 5 extranjeros. Y bueno, pero igual si no tenés capacidad de gestión, si no tenés capacidad de gestión, pues igual nomás te van a lo mejor los 4 van a ser otra vez malos. Digo, hay clubes que no tienen que tienen 3, 4 porque eligieron bien, ¿verdad? Libertad, ¿quiénes son sus extranjeros? Silva, Merlini, Barbosa. Y juegan todos. Siempre juegan. En otro tiempo tenían mucho en el banco porque elegían mal. Traían jugadores colombianos, algún veterano, pero ahora tiene pocos extranjeros y le fue bien. Olimpia tampoco tiene muchos extranjeros, a diferencia de otros tiempos. Y el número ideal para contratar jugadores puntualmente en cada puesto para jerarquizar tu equipo es 5 extranjeros, los que vienen de afuera para aportar al club, ¿verdad? O al fútbol en sí, ¿verdad? A nuestro fútbol, que en este caso. Y sí, hay equipos que han hecho buenas elecciones. Muchos extranjeros vinieron a aportar muchísimo en el fútbol paraguayo. Pocos son los que no lo hicieron. Yo por eso di el ejemplo, por ejemplo, de Brock. Pero a nadie le molestaban los 5, ¿verdad? Cerro Porteño tiene Jan, Carrizo y Churín. Sí. Supone que Carrascal no gana todavía. Tiene esos 3. O sea, no estaría llegando ni a los 4 tampoco. Conte que va a traer uno más seguramente, ¿verdad? Ayer veíamos que el jugador que decía Juanma, Varela, que está muy bien considerado, Varela, lo quiere el Nacional de Medellín. Sí, el rival del DIM, pero como no tiene que negociar con el DIM porque es jugador de instituto, entonces ahí entra en la puja porque ve que es un buen jugador. Sí, es una muy buena tarea. O sea, Jubero, alguien lo habrá visto bien y es un jugador valorado. 25 años, que puede ser quien ocupe el cupo extranjero, pero después el resto no tiene muchos extranjeros. Sí hay, por ejemplo, extranjeros que vos decís, a ver, en general Caballero, Guaireña, había algunos extranjeros que no conocían, no marcaban la diferencia, mismo en Resistencia. En Resistencia, Ruan Vinicius, al final se pasó expulsado. La primera etapa de Tacuarí de estos brasileños que vinieron, ¿te acordás? Sí. Que nos reíamos, le poníamos apodo de Julio. Igor y compañía. Sí, horrible. Después el muchacho que le fracturó a Olveira también, un jugador que en otro lado no jugaría nunca en una primera división, ¿verdad? Pero eso es potestad del club que le trae. Claro. El tema. Por eso yo creo que 5 en la mejor época, si sumamos por ejemplo 5 extranjeros, Olimpia, Cerro, un clásico por ejemplo, hubo grandes clásicos con jugadores de nivel, ¿verdad? De Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní que te ha traído a Fabro, a Merlini, a Claudio Aquino, aportó con extranjeros que anduvieron bien en el fútbol paraguayo. Pasa que si vos te llenás, obviamente que no van a jugar. Bueno, así están las cosas con respecto a la premiación de ayer, las decisiones importantes. Hay partidos en agenda para la selección paraguaya. Marzo. ¿Verdad? ¿No le preguntaron al presidente Harrison sobre el tema Carazaguer? Sí, se le consultó. Tenemos la nota completa nosotros de Robert Harrison. Tenemos. Podemos escucharlo, por favor, íntegramente al presidente de la APF, donde tocó muchos temas importantes, me parece, porque... me parece era clave preguntarle justamente en medio de todo. ¿Y qué fue lo que él dijo? No, se le preguntó puntualmente por la llegada de Mariano Uglesic y él dijo que es para venir a complementar y tener un cuerpo técnico acorde a lo que va a hacer el sudamericano. Dijo que Jarazayer es el técnico. Más de eso no, solo se refirió al caso puntual de Uglesic y su llegada. ¿Por qué hizo como una crónica, ¿verdad? Sí. Que ya estaba visto, que lo conocen y esa cuestión. Ya estaba en los planes, ¿verdad? Sí. Estaba siendo observado, sí. Bueno, vamos a ir a Edgar y después vamos a escucharlo íntegramente al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Está el cronograma también ya, el fixture de partidos del campeonato. En la sexta toca el Olimpia Cerro Porteño. Olimpia primero local. Olimpia primero local, primera fecha que ya va a tener a 2 de mayo y Sol de América como los recientemente ascendidos. Sí, Cerro Porteño, por ejemplo, empieza contra Trinidense la primera fecha. Luqueño va a ir ante el 2 de mayo. Guaraní ante Libertad. Ojo con este partido ya de arranque. Guaraní Libertad. Olimpia hace de local ante Sol de América. General Caballero en Mallorquín ante Tacuaré. Y Ameliano ante Nacional. Y atención con lo que dijo también Robert Harrison, que vamos a escuchar después. El tema de que si un equipo ve que puede afectar su nivel futbolístico para la primera fecha o las primeras fechas del campeonato por culpa de los convocados en la sub-23, puede postergar su partido, decía. O sea que estamos hablando ahí de un reglamento nuevo que aparece, porque por lo general era cuando tenía 3 o más convocados en la selección mayor. Y ahora seguro le van a agregar al reglamento selección mayor o sub-23, que es en este caso el sudamericano que se va a jugar a partir del 20 de enero justamente. Cuando está la primera fecha ahí de por medio se juega, ahí comienza también el sudamericano sub-23. Y Cerro, por ejemplo, si vamos a ir a los titulares, los 3 volantes que son titulares en primera división fueron titulares ante Bolívar, por ejemplo, en el segundo amistoso, los 3, Viera, Bobadilla y el caso de Fabricio Peralta. Sí, entonces por ahí puede haber partidos postergados, inclusive ya para el arranque del campeonato. Vamos a ver qué pasa después con todo eso que tiene que definir después la divisional. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguiros en las redes como @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Cuotas desde solo 290.000 guaraníes. WhatsApp 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021-729-1717. Pollo Don Juan, para todos los gustos. Esto estará en contacto con José Arrúa, técnico de Trinidense. José, ¿cómo te va? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte y un saludo cordial también a toda la audiencia. Bueno, un récord de 2 técnicos, ¿verdad?, que iniciaron la temporada y cerraron también el año. José Arrúa y Humberto García. Después todos fueron cambiados, profe. Sí, la verdad que muy contento, ¿verdad? Sabemos que en este mundo del fútbol no es fácil conseguir eso. Pudimos tener un cierre de año, la verdad que muy bueno. Haciendo las evaluaciones, ¿verdad? Terminamos tercero en el acumulativo por encima de clubes grandes, ¿verdad? Ciertamente con el mismo puntaje de Nacional y Guaraní, ¿verdad? Olimpia, pudimos sobrepasarle y disputamos también esa final de la Copa Paraguay que lastimosamente se nos escapó en penales. ¿Hace cuánto tiempo que estás como técnico de Trinidense? 2 años y medio más o menos creo que va a ser. En gran medida, José, afrontaron la temporada con la estructura de la intermedia, ¿no? Jugadores que mantuvieron y tuvieron la inteligencia de saber reforzar puesto por los puestos que faltaban con jugadores de primera, ¿no? De experiencia. Sí, así mismo. Mantuvimos un gran porcentaje del plantel de intermedia. Jugadores que, como siempre digo, ahora ya conocía antes inclusive de estar en Trinidense, en otros clubes de intermedia. Yo creo que eso ayudó bastante a esa selección, a darle esa confianza a los jugadores, confianza que ellos mismos también se ganaron, como les dije, ya en intermedia, después en primera nuevamente, demostrando su gana de querer seguir creciendo. Y, profe, la renovación ya está. ¿Cuántos años más vas a firmar con Trinidense? Porque ayer el presidente ya hablaba de eso. 2 años más, ¿es cierto? Sí, es lo que estuvimos hablando con el presidente. De palabra ya está todo arreglado. Estos días seguro estaremos firmando el contrato, pero la palabra con el presidente, como nos manejamos, ¿verdad? Que como me manejo yo también,
la palabra ya es suficiente. Seguro cuando tengamos tiempo vamos a sentarnos a firmar el documento. ¿En qué va a cambiar en cuanto a la planificación que Trinidense sea internacional, José? No va a cambiar en nada. Vamos a tratar de armar lo mejor posible dentro de lo que es el presupuesto que maneja el presidente. Estamos trabajando en eso desde ayer ya, ¿verdad? Haciendo oficina acá con él, con Johnny, y acá estamos nuevamente, ¿verdad? Vamos a tratar de armar lo mejor posible dentro de las posibilidades de Trinidense para poder competir y poder también hacer historia en la Copa, ¿verdad? No solamente participar. Se te van a ir jugadores del plantel, te avisaron porque realmente hay también recambios importantes, jugadores que fueron muy importantes. ¿Cómo está ese tema, José? Estamos trabajando en eso, ¿verdad? Estamos hablando con nuestros jugadores y hablando también con algunos jugadores de afuera, tratando de ver los números, de que entren dentro de lo que es el presupuesto para poder armar otra vez un equipo competitivo nuevamente, que es lo que hicimos este año, ¿verdad? Vamos a tratar de mantener la base siempre y cuando esté dentro también del presupuesto nuestro, ¿verdad? Somos conscientes de que por ahí este año algunos jugadores no estaban en la vista de primera división. Con esta campaña por ahí muchos equipos le pudieron haber echado ojo, pero bueno, también los jugadores son conscientes y están muy a gusto también acá, y vamos a hacer todo lo posible para poder mantener esa base y poder reforzar de nuevo para poder encarar lo que va a ser el desafío 2024. ¿Duelen todavía los penales del sábado o a esta altura ya se toma con orgullo, con satisfacción el balance del año histórico? No, siempre va a doler, ¿verdad? Porque llegar a esa instancia, los penales contra un gran equipo como de Libertad, con un presupuesto muy diferente a lo que nosotros manejamos, con jugadores de mucha jerarquía. Por algo ganó la apertura, ganó clausura y nos ganó a nosotros en penal de la Copa Paraguay. Pero sí, en ser consciente también de lo que se consiguió, valorar, disfrutar un poco y tratar de prepararnos para el nuevo desafío, tratar de mejorar el 2024 y poder repetir o mejorar esta campaña de este año. ¿Y qué te dice el Nino Arrúa, José? ¿Qué sintió él con todo esto que pudiste lograr con Trinidense? No, y él está muy contento. Ahora todavía, después del partido con Paraguay, no pude hablar con él porque prácticamente estamos todos los días acá en la oficina del presidente. Ayer en la cena nuevamente, hoy ya volvimos acá temprano, nos quedamos acá a almorzar, trabajamos, y estos días seguro le voy a ver, pero sé que está muy contento, sabe él lo que es conseguir estas cosas también en el fútbol, que no es fácil. Bueno, entonces vamos a tratar de seguir creciendo, de seguir mejorando para poder dejar en alto también y seguir creciendo en esta carrera tan linda como el fútbol. Profe, felicidades, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, estamos a las órdenes. Gracias, José Arrúa, director técnico de Trinidense. Diciembre rojo en Guaira Pisos. Por todo este mes, los productos de la marca Eliana Elizabeth, losas americanas Kohler y los adhesivos Claugol a precios de regalo. Acércate a nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo, Laurel T, teléfono 0972 68 52 75. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguiros en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey, milanés, chocolate, marmolado, veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. Con Sueñolar encontrás el regalo de Navidad para quienes más querés y con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar, en nuestra casa matriz y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Bueno, ya vamos a llegar a las novedades de los grandes, ¿verdad? El tema, ahora va a empezar el movimiento, estamos aguardando la confirmación de en qué momento va a firmar su contrato ya Bernay, porque anunciaban ayer por la tarde
Y que sigue con todo el mismo cuerpo técnico. Juanma decía que ya está todo, ¿verdad? Que se adelantó el trabajo falta también. Rubricar, ¿verdad? Se adelantó el trabajo, iba a ser para enero y arranca a finales de diciembre también. Es que 19 días nomás. 19 de enero empieza el campeonato. Sí, así es. 19 de enero. Y vamos a tener 3 fechas de adelanto, o sea, 3 fechas entre semana. Rápido va a ser otra vez este campeonato. Claro, pasa que junio y julio ya es la Copa América. Entonces tendrá una marcha dinámica de manera a despejar el periodo de Copa Libertadores de Copa América y se pueda centrar toda la atención a los preparativos de Paraguay en esta nueva Copa América que una vez más después de algunos años se organiza en Estados Unidos, que ayer justamente ya ha presentado a las 14 sedes, 4 más si comparamos con la edición anterior de la Copa América norteamericana. Sí, ¿verdad? Sí. Y mañana, no, el jueves, el sorteo de grupos, 21:30 en Florida, Miami. 21:30 de nuestro país. De nuestro país. Está bien. Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio. En la capital del verano, 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. En locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones y todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos, construyendo juntos. El representante de Juan Espínola. Hugo, ¿cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo andamos? Saludos ahí para todos ustedes. Bien, bien. Contanos, Hugo, ¿cómo está la situación de Juan Espínola en estos momentos? Y mira, todavía no. Tuve una reunión con la gente de Olimpia hace 2 semanas y bueno, quedamos, creo que en esta semana quedaron en contestarnos y bueno, enviarnos la propuesta, ¿no? ¿Y hay buenas posibilidades? Sí, yo creo que ellos me dejaron saber que quieren contar con él y que van a hacer el esfuerzo de que se quede, ¿no? Hugo, y en ese caso, ¿se compra un porcentaje o la totalidad del pase de Juan Espínola? Y bueno, ahora estamos viendo eso, ¿no? De un principio ellos comprarían la totalidad de Godoy Cruz y bueno, después veremos el porcentaje restante de que le corresponda a Juan, ¿no? Bueno, eso estamos esperando la propuesta, ¿no? ¿Y a Godoy Cruz cuánto le correspondía del pase, Hugo? Era ¿Cómo? ¿Se cortó? Sí. Bueno, vamos a retomar el contacto con... Cuando se pueda, porque tengo una información ahora de último momento. La pucha será. La pucha, no hay paz. No hay paz. A la gracia. No hay paz. Acabaste de anunciar, ¿verdad? Está Hugo Peta. Hugo, perdón, Fabio estaba preguntando. Sí, le estaba preguntando, Hugo, ¿qué porcentaje tenía Godoy Cruz del pase de Juan? No, lamentablemente no podemos. Estamos a través del WhatsApp con el representante de Juan Espínola, que está para seguir. Le decía a Ariel que están en negociaciones, hablando de esa posibilidad. Acababas de anunciar, Bruno, vos decías, van a empezar a moverse los equipos. Y ahora tengo un anticipo. Ahora. Exclusiva. Atención, red de Twitis. Ahora cuento lo último sobre Adebayor, es el título de adelanto. Ahora
Atención, Twitty 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué me decía ayer? Y hay que trabajar 24 horas con las redes sociales. Por turno. Y sí. Va. Relevo. Está bien. Y uno está en una red, otro está en otra red. Viste que está lo de... ¿Sabes lo de impacto, sí, verdad? Vos también. Bueno. Facebook, Instagram. Te aparece en todos lados. Por todas partes. O está en la sopa. Bueno. Ahora adelanto. Caso Adebayor. Anticipamos. Hola Olympia fans. Gracias por todos. Nos vemos en Jen en Ascensión. Thank you. Merci, Lava. Te recuerdo. Obvio, hermano. Y el título es No hay paz. Toda felicidad, alegría. No, pero acá no hablaba ya de... No. Vemos pues la sanción, hijo. No, ese era cuando iba a venir. Cuando iba a venir. Asunción. Sí. Escuché malo. Viste, yo ya estoy todo... Esto me ya de bomba. Se fueron cerca de febrero. Se fueron a un grupo a recibirlo con algarabía en el aeropuerto. Roque Santa Cruz, duple, con Adebayor. No, y la barra lo recibió. Sí, señor. Mucha gente que la pesase, pues. Sí. Tuvo que subir en una tarima improvisada ahí para poder saludar a todos los hinchas. Tampoco hizo, lo que más se recuerda fue una feropa tan jugador de Defensa y Justicia. Contra Defensa. Ese fue que fue la expulsión. ¿Verdad que sí? La expulsión en Copa Pero quedó como meme. Atención, señores. Controlamos, Ariel. Controlamos si está ya en @ Bruno Pon y acuerdan todos. Vamos a ver qué tal. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Orgul. No, eso ya no, Federico, no me tome el pelo. ¿Cómo que Orgul? No, así no, Federico. Hace un minuto, ahora cuento lo último sobre Adebayor. Prendete a las 7:30. Muy bien. Bueno. No hay paz. Exclusiva. Preparen la foto de Adebayor. Eso es lo que ahora reclama Adebayor. Anticipo de información. Caso Adebayor. El escándalo Adebayor. Olimpia. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Sacando limpio. Es el famoso se va, el tipo va... Quiero pagar mi cuenta, dice, ¿verdad? Se va en la... se va en la caja y dice... Quiero pagar mi cuenta, le dice. Sí, cómo no. Tu número de cédula, te dice todo el cajero, todo. Si es cajera, sigue más amorosa todavía. Vos le mirás, lo ya decía la cajera, muy entusiasmado. Ahí te pones por el mostrador así, ¿verdad? Y... ¿Cuánto es mi deuda, por favor? Sí, su número de cédula, te dice. Y 2.425.845, te dice. Y vos feliz en la vida comenzás ya a contar tu plata. ¿Verdad? Vos decís, yo debo, pues... Claro. Ponerle que en vez de $500,000 tu deuda sea 500,000, ¿verdad? Es decir, ya sacá tus 500,000, ya pelalo tus 500,000. Está en la caja vos ahí la cola. Voy a solucionar esto, decir. Bueno, y todo el mundo te está escuchando, papá. Claro. Y encima la cajera, ¿sabes qué dice? Diego González Peralta, ¿qué dice, verdad? Sí, señora, vos le decís. Saca pecho, porque al pasar el número de cédula te dice Ariel. ¿A vos te pasó, verdad? Claro. Ariel Mareco te dice, ¿verdad? Sí, vos decís, saca pecho. Vengo a honrar mi deuda. El señor Diego González Peralta. Sí, le decía yo. Sí, acá tengo, señor, 700,000 a su deuda. ¿Cómo, le decía? No puede ser, señora, le decía. Señor, acá con el aviación, no te dice aviación. Acá figura, señor. Firmeza total. Claro, firmeza, exacto, bien, Federico, bien. Una firmeza de la cajera. Sí. Señor, acá figura en su contrato 18% anual. Usted está atrasado. ¿Cuánto sería lo de Adebayor? ¿Hace cuánto que está atrasado? 3 años por ahí.
3 años, señor. Y esto va a 700.000. Y vos abrís tu billetera. Y ya no hay más nada. Vos estás en la fila y te están, mira, todo el mundo está expectante por vos. En este caso sería Cardona queriendo solucionar y todo el mundo, toda ahí Olimpia detrás suyo. Disculpame, pero Olimpia sabía perfectamente que acá iba a haber intereses. Claro, porque este es un juicio. No. Ahora pues le dice Olimpia, vamos a solucionar. Sí. Y le dice el representante, sí, vamos a solucionar. Pero acá en el capítulo tal del contrato tal, inciso número tal, del adenda número tal, figura 18% de tasa anuales. Entonces vos me debes 700.000, no, es 500.000. Y aparte, hay una deuda con el abogado de Adebayor, con el representante de Adebayor. El intermediario. Eso es aparte. Lo que nosotros estamos hablando acá es directamente sobre Adebayor, que está ya en FIFA. Pero, Bruno, cualquier contrato que se esté dirimiendo, ya sea en la esfera judicial ordinaria o en estrado de FIFA, igual sí o sí se carga un interés porque no se cumple a tiempo. Está bien. Sí. Por eso te estoy diciendo, pero yo no sé si todos los contratos son de 18%. Porque 18% para es mí mucho. Es excesivo. Es mucho. Es mucho. A ver si vos me seguís el hilo. Sí. El contacto pues se estaba haciendo con Adebayor. Y estaba ya en vía de solución, está espectacular, $500.000 la deuda. ¿Cómo? Merci, presidente. No sé cómo le hará, Cardonen. O no sé con quién habla. Trovato. No. No, la solución de ahora con Cardona, pero antes, no. En ese momento fue con Trovato, ¿verdad? No. Mijal. Cotonoguen. Después está tesorero, ¿verdad? Claro, bueno, no. $500.000 te vamos a pagar, amigo, vamos, ya estamos a solucionar, necesitamos levantarlo de la FIFA. Y después corta de Adebayor, ¡pum! Le llama el abogado. Le dice, señor, acá pues nosotros encontramos en el inciso tal, capítulo tal del contrato firmado en fecha tal, 18% anual. Vuelvo a repetir, por eso ahora la deuda con Adebayor, por eso se complica la situación de Adebayor. De $500.000 salta a $700.000 el reclamo por la firma en el contrato con reconocimiento de una tasa de interés del 18% anual en dólares. Mucho. Entonces, señores, esto es lo último sobre Adebayor, que de vuelta vuelve a ser noticia. Lo estamos anticipando acá en el Cardinal Deportivo en las 7:30 AM, la más escuchada, la más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Arquitecto Gustavo Masi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Estoy a punto de salir por el techo de mi camioneta. ¿Cómo? Yo estoy a punto de salir por el techo de mi camioneta. Bueno, estás escuchando la radio. Decime, ¿qué pensás? Ahora sí que se va aquilombando todo lo de Adebayor. Y, hermano, como yo siempre digo, los paraguayos somos de mente frágil y olvidadiza. Al final del día, ¿quién tenía razón? Todo el grupo que nos fuimos a protestar contra la aprobación del balance. Así nomás es. Entonces, hoy salta este descalabro y este curro, porque esto es un curro. Esto no tiene otro nombre. ¿Cómo vas a firmar un contrato con un interés del 18%? Eso pues no existe. No existe en ningún lado. Acá vos te vas al banco y en dólares saca el 10-12% como techo. Entonces le quiero corregir ahí a tu amigo que trabaja contigo, que dice
que todos tienen interés. Claro que todos tienen interés, pero el interés tiene que negociar, hermano. Entonces, ¿qué hay detrás de lo que yo me pregunto? De todo este gran curro que firmó Tarobato y su familia. Se fueron a probar estos románticos, que hoy uno de ellos está como gerente del Club Olimpia. Espectacular, ¿eh? Para hacer notas y plagiarse contra A, B, C, D y apoyar al de turno, para eso están listos. Pero no para defender los intereses del club. No para llegar a fondo en la investigación, y te felicito que ustedes hayan investigado y hayan sacado a relucir esto, porque esto es una bofetada contra un club, el club de mayores glorias del fútbol paraguayo. Pero Trovato dice que él dejó con muchos campeonatos el Olimpia, que esto se sabía, que... Ahí no sabía. Lo que se sabía era la deuda. Lo que no se sabía es que él acaba de contar, que había un interés del 18%. Mira, arquitecto, te juro por Dios, esto es de muy buena fuente. Es más, acá me han enviado el documento. El abogado Olimpia quiere arreglar el tema para levantar la sanción. $500,000. Nos aplica 700. Pero salta a 700,000 por los 18%. ¿800 o 900? ¿Perdón? Porque el abogado le va a cobrar su honorario. Y por lo menos de 20%, por lo bajo, 20%, por lo bajo. Te cuento ya. Entonces, acá no nos vamos a venir a esconder. Por eso que ¿cómo quiero que estos personajes que se fueron le instaron a una masa torcida a aprobar el balance? Hoy le quiero escuchar. Si Trovato te está escuchando en estos momentos, ¿qué le decís sobre el caso Adebayor? Que él se haga cargo y que él pague, si es honesto. Que él pague, porque él se fue a contratarle. Y yo quiero saber cuánto le representó Adebayor a Olimpia en su momento. ¿Cuánto le representó? Eso quiero saber. Entonces que vaya y que asuma su responsabilidad y pague. Porque trajo un clavo de 20 pulgadas. Porque Adebayor no era un clavito, un clavo de 20 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? Vamos a aprender a ser serios. Vamos a aprender a ser honestos con la plata ajena. La plata no era de él. El club es. Entonces que vaya y que pague y que asuma. Por eso que me da risa cuando los dirigentes, ¿cuáles dirigentes? Te dicen, o sea, por debajo de la mesa te dicen, no encontramos nada y nadie nos quiere hacer la auditoría. Pero por favor, con ese cuento que lo vayan a contarle a Rita. A mí no que no vengan con esa bola. Por eso que me da rabia, me ofende luego estos personajes que manejan las cosas ajenas, no hacen las cosas como tienen que hacer. Te juro, porque no es tan difícil de solucionar esto. Entonces que Trovato se vaya y pague. Eso se soluciona acá. Tú no puedes pagar, se pague él que pague. Ese fue el contrato solito. No sé quién lo autorizó. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque él modificó el estatuto. Entonces, que se vaya y asuma, hermano. O que el gran pueblo olimpista se vaya y le golpee su casa frente a su casa y que paguen al mono le va a hacer 800 900 mil dólares. Así nomás es. Por eso que le quiero escuchar a todos los grandes personajes que hoy están ahí alrededor del presidente y el Jorge Olmedo, que ahora es gerente del club calculamos. ¿Qué personaje? Oscuro personaje. Olmedo creo que no ejerce ninguna función. Y así estamos. Gracias, arquitecto, un fuerte abrazo, muy amable. Quédate tranquilo, no salga por el capó de tu auto, tranquilo, de tu camioneta. Arquitecto Gustavo Masi, socio vitalicio del Club Olimpia. Y esto a medida que, o sea que... No para una eterna discusión va a ser siempre. Perdón, Federico. ¿Por qué esta deuda no se pagó nunca? Y ahora al terminar diciembre y al arrancar el 2024 ya va a ser otro 18%, ¿vio? Claro, porque la única deuda que pagó Olimpia fue hasta ahora, y eso no se deja que averiguar con un... No te puedo decir tu fuente. Lo que te digo es que Olimpia hasta ahora no pagó nada por jugadores que ya no están. No. Por el único que pagó fue por Derly González, porque era la figura, le servía, tiene un contrato de años, paga de vez en cuando por Mateo Gamarra,
y no pagó nunca ni por Domingo, ni por Polenta, ni por Adebayor. Bueno, pero acordate que solucionó muchos casos el de... No, yo sé. Lo que pasa es que va pagando de acuerdo a la emergencia. El de Claro. Chelo y va pagando incendios, pero ahora, por ejemplo, Son eventuales y no está es lo de mucha Chelo, plata. Jorge Roja, integrante del cuerpo técnico de... Hasta por Ale pagó, ¿De pagó Ale, el uruguayo que vino de Ecuador. Ale, 30.000, 35.000 Y todos los casos Por alargan doquiera pagó hasta también. donde puede. Bueno, pero por eso, Ariel, insisto, que lo que acá la fuente me dice es que ya se arregló con el jugador, pues ya venían hablando. Claro. O sea, $500,000, está perfecto, está todo bien. Vamos a hacer un plan de pago. Yo desconozco el plan de pago, pero después pues llama al abogado de Adebayor. Es como la cajera del banco que te dice, ese amigo, a Caño, no te dice ni ese amigo, decía, señor, a Caño le figura. No, pero un cuando va a arreglar, Bruno, 18%. todo lo que hemos tenido, tenemos deuda, cuando va a arreglar, tenés que pagar. Va a arreglar 12 cuotas. No, y si pero uno paga la primera cuota, obviamente te va a venir y te dice luego su compromiso incumplido, lo te dice el mensaje. Sí, claro. Y ahí ya viene el interés por mora. No, pero escúchame, el contrato está firmado en 18% anual en dólares. A lo de Edward López también me dice que se pagó. Edward López, sí, yo no sé dónde saqué Mosquera. Que era otro. Edward López que vino de Argentino Junior. Ah, y Mosquera también. Al izquierdo. Y Mosquera también, sí. Porque Olimpia estaba haciendo un plan de pago, así como nos dijo Coto Nogués, el tesorero, con respecto a justamente estas deudas, que se necesitaba algo así como un poco más de $2 millones, y ellos tenían en esa lista, de acuerdo a lo que vos contabas, Bruno, Adebayor encaminado, ¿verdad? Sí, ya, ahí, $500,000, no sé, ponerle en 2 pagos o 3 pagos. Claro. Pero después pues, le sale... encaminado, y ahora aparece esto y... El abogado le dice, acá hay 18% que se firmó en su contrato, dice. Y te en el contrato Adebayor con Olimpia. Y te altera todo esto porque es uno de los que tenés que levantar sí o sí si querés fichar jugadores. se te traspapela todo al final. Otra vez con todo esto, ¿verdad? Porque tenés que hacer un nuevo acuerdo, pero de acuerdo al monto con los intereses ya que a estas alturas llegaron a ese monto que hablaste de Bruno, de los $700,000 y no $500,000. Porque Olimpia tiene que solucionar esto. Está el caso de Nicolás Domingo. Arias también, que recordar acá. Nico estaba firme. Jorge Arias, el colombiano. También tuvo que pagar al club también. ¿A Junior Barranquilla? Sí. Al Junior le tuvo que pagar esa plata. Ese se solucionó también. Sebastián Rambert solucionó también. No, hay muchos que se solucionaron, pero hay muchos que quedan todavía. Y si Olimpia, por eso la otra vez hablábamos, Federico, que se está complicando la situación de Olimpia. No va a ser... no, es como se pensaba, vamos a habilitar y vamos a abrir el libro de pase y van a firmar, vamos a traer los refuerzos. Pensaban eso y no apareció nadie a la mesa de los comensales. No aparecieron los famosos. Acá me dice, a ver, hace 2 minutos me dice una persona que creo mucho. Sí. Que Cardona está muy cansado. ¿Qué? Cardona está cansado, que está solo. Que solo Coto no es el que está ahí atacando y después no hay nadie más. Imagínate, y otra vez se suma una más. Y no hay paz, porque realmente no hay paz, es la verdad. Ese es el título correcto, Bruno, porque imagínate, Nico Domingo encaminado, vamos a arreglar con él, vamos a arreglar con, por decirte, Polenta, todos los casos FIFA que te inhiben para poder fichar jugadores. Y de buena plata. Sí. Porque hablamos de Adebayor 700, Domingo por ahí, y Polenta cerca de 2 millones a ya. Lo que voy, nomás que vos le podés mostrar a FIFA y decir, mira, llegué a un acuerdo para pagos parciales con Nico Domingo. Yo lo que digo, Fabio, es que sí. Olimpia solucionó la cuenta con el coreano. Sí. No con los bancos. ¿Se entiende? Porque lo que pagó el otro es poco monto. $52,000 acá, claro. Sí, 33,000 acá, pero el grosso con los bancos que te están apurando es Polenta, Adebayor y Domingo. No, por eso. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, perdón, Ariel, que te interrumpa. ¿Es natural firmar este tipo de contrato de 18%? ¿Es normal? No. ¿Anual? No, yo pregunto dentro de mi desconocimiento de los contratos. Y vos un tipo de número que firmaste contrato. Ya sé, pero... por un montón de cosas. Todos hemos firmado hasta la telefonía, ¿no? Pero 2,5... Por 18 no. Claro. ¿Vos firmarías por 18? No, mucho. No, es mucho. Es casi de usura. 18% es muchísimo.
Acá me estaban diciendo que el concesionario firma 9%, lo máximo, y una tasa importante, un concesionario me dice, ¿verdad? Nosotros acá 9%, 18 es mucho. Perdón, ¿qué quería decir Ariel? No, que los gruesos Olimpia va solucionando en función a la emergencia que se da, y el escenario de Olimpia hasta ahora para nada es alentador realmente, porque hasta ahora muy poco se ha movido en alguna probabilidad de transferencia, que es una manera de ingreso de divisas a la institución, y además también de no asegurar la recaudación de 3 millones de dólares que sí recaudó el año pasado al ganar el campeonato. Entonces, claro, porque se cierra la canilla. Eso es lo que molestó a algún, no sé si es dirigente o dirigente que no, y también me dijo un representante con el que solemos hablar bastante, que transfiere muy bien, que es muy duro Cardona, que pide una plata y es esa plata, que por eso ya anteriormente lo de Mateo Gamarra no salió, pues se aferró a un monto que el club que lo quería contratar no estaba dispuesto, y yo no sé si ahora tendrá que aflojar, ¿verdad? Porque hay dos jugadores que son vendibles. Creo que Coto aceptó, como le dijimos, Mateo Gamarra y Fernando Cardoso en este orden, como para es más, tratar de amortiguar un poco ¿acaso lo él no que dijo necesita Coto Olimpia? que Olimpia rechazó la primera propuesta e hizo una contra propuesta por el caso por Mateo. por los dos? Y pero bueno, y ahí está el tema. ¿Por quiénes los dos? Por Gamarra y Fernando Cardoso. ¿Sí? Que hay oferta, pero que no cerró Olimpia las dos propuestas por ambos jugadores. Olimpia hizo una contra. No sabemos pues, y si que las propuestas son buenas o malas. ¿Qué pasa? Claro, si te envían, queremos comprar por $1 millón, el jugador vale más de $1 millón, por decirte. Pero bueno, vamos a ver que estamos un poco atrasados. Si vos estás dando estos números, te van a ofrecer menos. Es como cuando vos estás sin trabajo, te llaman y te ofrecen menos que si tuviera trabajo. Olimpia hoy no le van a ofrecer lo que en función de la necesidad normales, claro, por supuesto. Federico Fruto, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Bruno, y mal, tengo que decirte mal. ¿No tiene pago Olimpia? Nos sorprende cosas que hicieron gente y que están destruyendo a la institución, a nuestro querido Olimpia. Perdón, ¿te puedo interrumpir ahí 30 segundos? Sí. Yo recuerdo que acá Trovato dijo que todos estaban en conocimiento de lo que él hacía. ¿Te puedo contestar ya? Sí, por favor. Perdón, vos ya escuchaste todo lo que... Vos escuchaste todo lo que... Allí te dijo Gustavo recién que un grupo de olimpistas hemos ido al Olimpia para revisar documentos y para ver, y nunca nos permitieron. Y después nos mostraron lo que ellos querían mostrar. Y también se aceptó el balance, y uno lo que más fuerte anduvo para que se acepte el balance fue Jorge Olmedo. O sea, lo que suscribo es lo que te dijo Gustavo sobre ese tema. Y firmar 18% de interés en dólares por un documento no existe, a no ser de que se piense en otras cosas, porque es imposible. Yo quiero preguntarle a cualquiera de ustedes si alguna vez alguien le pidió un banco, una financiera, o alguien le pidió interés 18% en dólares. Por eso sería bueno saber realmente quién es o quién firmó ese documento, porque el pueblo olimpista debe exigirle a esas personas ser responsable de esto, porque esto puede ser la causa que el Olimpia vaya no sé a dónde, porque realmente esto ya yo creo que ya es inaceptable. Y el pueblo olimpista pienso que tiene que levantarse contra estas personas, porque el pobre Cardona solo no va a poder. Hay que reconocer eso. Acá lo que me dicen, Federico, ustedes, Cardona quiso arreglar con él y por allí nomás ya, Perdón, ¿qué dijiste? No, así como dijeron ustedes, yo creo que el que está allí luchando con él, abrazo partido del Nogués nomás ya y por allí y punto. No, te decía que Cardona, según lo que me dice la fuente, él estaba en vías de arreglar con Adebayor esto, pero eran $500,000, estaba en buenos términos hasta que se recibió el llamado del abogado que le dice, no es 500,000, es 700,000 dólares. ¿Y por qué le dice? Porque acá figura en el contrato, no sé, inciso número no sé cuánto, en la famosa letra chica, 18% anual en dólares. Sí.
de interés. Nadie puede firmar, Bruno. Nadie puede firmar esto. Alguien que esté en su normal, en su cabal, ningún empresario, nadie puede firmar un documento como eso. Allí tiene que haber mala fe, no podemos pensar otra cosa. Si le puede mensajear, Wilson, vos decís que Trovato es el culpable de esta situación. Si él firmó, es culpable. Yo no tengo el documento, no veo, ese documento no tengo. Él era el presidente en ese momento. Pero ese documento no tengo. Así es que no sé si él firmó o no eso. El tema del 18%. Federico, ¿y el tesorero también tenía que firmar en ese momento? A mi entender, debe tener la firma del tesorero y del presidente para que eso sea válido. Pero hay un tema que para mí no es claro, que en una asamblea Trovato pidió la atribución de que solamente él firme y decida las cosas. ¿Y se votó a favor? No sé, y bueno, para mí que se votó a favor. Pero yo no sé si eso fue antes o después de la firma de este documento. Gracias, Federico, por tu tiempo, muy amable. Cuando quieran. Gracias. Federico Frutos, ex dirigente y socio vitalicio. Es que saltan los... Esto no está fácil, ¿eh? Si encuentran esto ahora, queriendo solucionar, y saltan. No, es que esa era la forma en que Olimpia iba a trabajar sobre estos casos, en donde le iba a decir a FIFA, mira, arreglé con Nicolás Domingo, arreglé con Polenta, pero no arreglaste con Adebayor, le va a decir FIFA y no le va a poder levantar la sanción. O sea, vos tenés que arreglar con cada una de las partes para poder tener la posibilidad de fichar jugadores. ¿Y cuánto es la diferencia entre 500.000, en guaraní es $200.000 al cambio, 7 por 2, 14, 1.600 millones de guaraní aproximadamente? Mucha plata. En el Shopping Mariscal sentimos la Navidad y para celebrar con todos nuestros clientes sorteamos 2 Audi Q2 por tus compras desde 150.000 guaraníes. Participás en los sorteos a realizarse el 24 de diciembre y 6 de enero. Mientras más compras realices, tendrás más oportunidades de ganar. Vení al Shopping Mariscal, donde sentimos la Navidad. Estamos orgullosos que el viejo continente conozca lo mejor de lo nuestro, porque nuestra calidad merece ser probada por todo el mundo. Pilsen, recién hecha desde 1912, pronto en Europa. Por todo diciembre en Inverfin encontrás hasta 70% de descuento en productos seleccionados y más de 2.000 millones de guaraníes por tus compras. Aprovecha la promo y renova tu espacio como más te guste. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Facundo Saba dice que Gerardo Figueredo es candidato a dirigir Guaraní. ¿Nos puede contar detalles en la radio, acá en su radio, por favor? Y otro tema, Camacho no seguiría. No sigue, no va a haber arreglo. Ahí, con Camacho. Va a ser en Guaraní no sigue. No sigue en Guaraní. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Avanza siempre con Kenton. Motos Kenton, Chacomer, respaldo total. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique sí te conviene. Ya está disponible la TV más grande de Samsung, la nueva TV QLED de 98 pulgadas. Te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/py. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Octanaje exacta y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Gerardo Móvil Efri, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos para vos, a los compañeros de la audiencia. Facundo Saba, candidato a dirigir Guaraní. Lo están viendo los directivos de Guaraní, pero hasta aquí no han querido soltar prenda.
Mañana el presidente se va a abrir un poquito más, hablo del señor Emilio Daer, pero es uno de los candidatos a dirigir Guaraní, que se ha quedado sin técnico tras el último partido ante la renuncia del argentino Pablo de Müller. Y recordemos que en su momento, cuando Guaraní queda sin técnico, ya habían ido por Facundo Saba. No se dio en aquella oportunidad y esta vez creo que van a intentar de vuelta, pero insisto, los directivos de Guaraní hasta aquí no han querido soltar prendas, no han querido dar nombres, pero la fuente nos dice que es el firme candidato. Y por otro lado, Néstor Camacho no renovó el contrato con Guaraní, culmina este 31 de diciembre y es otro de los afectados, al igual que el técnico que había renunciado, y vamos a ver qué pasa con el Popi Muñoz, con Federico Santander, en fin, el mundo guaraní con el correr de los días se va a ir aclarando más, por sobre todo en cuanto a la de quién será el técnico, Bruno, compañeros. Bueno, está muy bien. Gracias, Gerardo, un abrazo. Hasta luego, señor, un abrazo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el Swing te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembe, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web con la promo Upisa. Podés participar de sorteos mensuales y en este mes un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. Ahora Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Ariel Galeano, profe, gusto de saludarte, felicidades, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Un placer saludarte a vos y a toda la mesa de ABC. Bueno, contanos un poco, hablaron ya con vos, existe la posibilidad que continúes o lo vas a hacer de nuevo desde el puesto de hombre encargado de todas las formativas del club, de donde venías trabajando. ¿Qué es lo que te han dicho a esta altura, Ariel, por favor? Bruno, la verdad que nosotros quedamos en reunirnos esta semana. Sí, recibí un llamado para reunirnos esta semana, pero no sabría decirte todavía, no tenemos la confirmación oficial, o sea, de qué es lo que depararía para nosotros en el 2024. Si va a ser como decías, con la primera división, o si va a ser con la formativa. Nosotros somos empleados del club y esperaremos a que esa reunión se dé para finiquitar, ¿verdad? ¿Vos tenés confianza en continuar? Sí, por supuesto, claro que sí. Nosotros hicimos bien nuestra labor, pero sabemos que el club, como digo siempre, el club viene tomando buenas decisiones, y no solamente este año, hace muchos años que el club está, yo pienso, por encima de muchos clubes de Paraguay, deportivamente hablando, ¿verdad? Y la decisión que tomen será la mejor. Nosotros queremos mucho al club y por sobre todas las cosas, y como te digo, somos empleados del club y acataremos si será para primera división o si será para trabajar acompañando o con la formativa, ¿verdad? Ajá. Ariel, ¿cómo cayó el último partido contra Tacuarel? ¿Qué te dijeron? No, y todos estábamos dolidos porque la verdad que queríamos ganar ese partido, pero también todos muy conscientes de que jugábamos una final después de 2 días y que teníamos que
tomar los recaudos, ¿verdad? Si vamos puesto por puesto, cada jugador que jugó y que no jugó, había una razón, un motivo, ¿verdad? Nosotros teníamos que realmente darle prioridad al partido del sábado, ya considerando que teníamos una final por delante, ¿verdad? Ariel, ¿qué tal fue tu experiencia, un plantel de jerarquía, vos, un jovenzuelo, entiendo que tenés 27 años, y de un día para otro tenés que estar dirigiendo a jugadores como el caso de Roque, Tacuara, más de 40 años? ¿Cuáles fueron tus sensaciones en ese primer día, desde ese primer día con el grupo, y qué grupo encontraste? Sí, pero me tocó una experiencia siendo más joven aún, porque he dirigido el plantel de River con 22 y con 24 años, y ahí tuve, por ejemplo, a Álvaro, a Palito Pereira, tuve a Dionisio Pérez, a Silvio Torales, a jugadores también de jerarquía, y ya, digamos, tuve esa experiencia, ¿verdad? Después, respecto al trabajo, sí, tenerlo todo bien argumentado mediante la preparación también que uno tuvo previo a esta oportunidad, ¿verdad? Y a partir de ahora, ¿se dio o no tu continuidad en la primera porque estás trabajando bien en las inferiores de Libertad? ¿Qué proyección tenés? Citaste los de River, unos años más atrás o más adelante te toca ahora todo Libertad. ¿Le tomás el gusto a la primera, o si tenés que volver a las inferiores, lo harías, Ariel? Sí, la verdad que yo siempre me visualicé como técnico de primera división, ¿verdad? A mí lo primero que a mí me hizo también tomar esta carrera es el hecho de que amo el fútbol, de que me encanta el fútbol, ¿verdad? Yo no me caso con trabajar solamente en primera división y no en formativa o viceversa, porque la verdad es que al querer mi trabajo, yo disfruto de todos los días de estar en el Club Libertad, que es un club que a nosotros nos da todas las comodidades y todas las facilidades para hacer de la mejor manera nuestro trabajo, y esté donde me toque estar, lo haré de la mejor manera. Pienso yo que la oportunidad que tuve ahora fue también gracias a que hice de la mejor manera mi trabajo, ya habiendo dirigido antes en primera división, pero estando en formativa, ¿verdad? Entonces yo pienso que tratar de ser la mejor versión mía, sea cual sea el lugar que me toque estar, sería de vuelta, podría ser de vuelta premiado o obteniendo algún tipo de logro individual, ¿verdad? Gracias al trabajo. Ariel, ¿estás en conocimiento que retorna Iván Franco desde la MLS? ¿Termina el préstamo del jugador? Sí, así mismo es. Estamos en conocimiento de todo, no solamente de él, sino también de los chicos que están en otros clubes de primera y otros chicos que también están jugando en intermedia, ¿verdad? Tenemos una lista importante de jugadores que hoy en día están a disposición para volver en caso de que así se requiera. ¿Quiere decir que en el 2024 lo tendrán a Iván Franco dentro del plantel de Libertad? Sí, dependerá de la reunión que se tenga en cuanto al armado del plantel también, ¿verdad? Porque se tienen que ver muchas cuestiones, ¿verdad? No solamente lo individual de los jugadores, sino también en cuanto a lo grupal y quiénes renovarán y quiénes no renovarán, para saber cuáles son los puestos que más se necesitarían, ¿verdad? Que sea lo mejor, Ariel. Yo creo que hay un mérito importante acá que lo charlábamos ayer analizando el campeonato de Libertad, todos los campeonatos que han ganado. Creo que es indiscutible lo que hizo el Libertad, pero hubo un momento en el que a mí me llamó la atención la declaración de Martín Silva, que fue una declaración natural post campeonato, donde él decía: no, en algún momento tuvimos temor, miedo con el cambio de técnico, pero todo salió muy bien. Y acá en la mesa reconocíamos que vos no hiciste grandes cambios, no es que vos dijiste: no, yo como nuevo técnico quiero mi sello, mi impronta, yo voy a cambiar acá, voy a poner a este jugador, vamos a jugar lo mejor diferente. No, vos te ceñiste a algo que ya estaba funcionando, y me parece un mérito, ¿verdad? Porque no destartalar queriendo dar el sello personal de un técnico, no cambiaste lo que venía haciendo Libertad. Sí, Bruno, así mismo, la verdad que es natural, porque ellos venían haciendo muy bien las cosas,
y yo pienso que es natural el hecho de que piensen, de que hayan pensado eso en su momento, porque a cada uno le preocupa su trabajo, ¿verdad? Ellos estaban con el objetivo en mucho mérito del profe Dani Garnero, ¿verdad? El hecho de volver a motivarle de vuelta a ganar todo, a ganar el clausura, a ganar la Copa Paraguay. Y bueno, recibí un plantel con esa convicción, ¿verdad? De querer ganar todo. Y así también nosotros, como bien decía, nosotros llegamos con el objetivo principal de poder darle continuidad a lo bien que venían haciendo las cosas, ¿verdad? Nosotros, ese fue el argumento principal nuestro. Nosotros nos propusimos con el cuerpo técnico tratar de no tocar mucho y de que se pueda seguir con el protagonismo que tenían los jugadores y no querer nosotros implantar lo que a nosotros nos parezca, por así llamarlo de alguna manera, en apuros o en momentos donde venían haciendo muy bien las cosas, ¿verdad? Muchas gracias, profe, por atendernos. Éxito siempre. Muchas gracias, un abrazo. Ariel Galeano, director técnico del campeón Libertad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La mejor Navidad está en Bristol. Aprovecha las mejores ofertas con hasta el 50% de descuento. Televisores, celulares, aires splits, PlayStation, heladeras, lavarropas y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La promo Como Tiger volvió. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Como Tiger, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Otro producto más de la marca de embutidos número 1, la más rica, la que permanece en la venta y en el gusto de la gente. Ochi, de Bresiner sabrosísimos. Es una salchicha especial elaborada con carne ahumada de ternera y cerdo condimentada con pimentón dulce. Es una especialidad de la gastronomía de Baviera, Alemania, y se sirven como acompañamientos de varios otros platos. Simplemente deliciosos productos Ochi, lo mejor. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento, con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios. Contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. En un instante lo escuchamos íntegro al presidente de la APF, Robert Harrison. Habló de temas muy importantes. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados. Inmobiliaria Raíces, Sociedad Anónima, en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, pujante zona sur, la zona de Itapúa, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06, lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Esta es tu oportunidad. Cuota desde 290.000 guaraníes. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Barrio Monte Alto, Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora. 0985-199-880. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. No te quedes sin gas. Energigas, entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9220.
28 o al asterisco 457 o bien escribe al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. En época de fiestas te facilitamos la vida. Hacé las compras desde el celu y recibílas en la puerta de tu casa. Además te elegimos los productos más lindos y frescos. Descarga la app Arete Click o ingresa a arete.com.py. 13:13. Escuchemos atentamente a Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Hablando del tema selección. Sí, lo de Garnero habló, sobre el trabajo de Garnero. Habló del tema extranjero, habló... Grupo Sub-19, juvenil. Proyecto Cardiff, que tiene que ver también con mejorar las instalaciones de los clubes en inferiores. La APF tiene un proyecto de tener canchas en buen estado para que los clubes puedan practicar, vaya mejorando todo ese aspecto también que tiene que ver con la jugar ahí. No. Es un centro de entrenamiento para todos los clubes. Que va a estar abierto para todos los clubes. Que va a estar dotado de gimnasio, servicio de psicología, cancha, para que los clubes que, principalmente los que no tienen infraestructura, los que ascendieron ahora la ventaja que tienen su propio estadio. Para la primera. Por eso, es para inferiores. Se va a centralizar los entrenamientos para aquellos clubes que no poseen una infraestructura en condiciones para que se pueda potenciar a los chicos y que tengan las herramientas necesarias para desarrollarse. Por eso se llama Cardiff, Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Inferiores. Un año como todos los años complicados. La verdad que lo único que podemos rescatar es el gran trabajo que han hecho los clubes para poder llegar, porque fue un año cargado de fechas, pesado, pero creo que Libertad es un justo supercampeón. Ha ganado la Apertura, ha ganado el Clausura, ha ganado la Copa Paraguay, ha ganado la Supercopa. Entonces eso resume un poco lo que fue el año. El mejor equipo, la revelación trinidense que ha hecho un año fantástico, un año histórico para la institución, ha llegado a instancias finales en la Copa Paraguay por primera vez en la historia y ha clasificado a una Copa Internacional, la Copa Libertadores, ni más ni menos, Paraguay 3, por primera vez. Entonces son, creo que, los puntos más relevantes y más importantes de la noche. Además también de poder festejar con las jugadoras, los jugadores, los árbitros, las árbitras, y con todo lo que significa una noche de premiación. Entonces creo que Libertad esta noche se llevó todo. Presidente, en cuanto a la reunión del Consejo que se dio previamente, ¿todos los puntos en el cambio del reglamento se aprobaron de forma unánime? ¿Hubo algún tema de debate? ¿Qué nos puede comentar sobre las novedades más importantes? No. Hoy se hizo la presentación al Consejo, todavía no está aprobado. Ahora llevaron todos los consejeros para su estudio y en la primera reunión que tengamos el año que viene, ahí se van a aprobar todos los reglamentos porque se tiene que ver punto por punto. Lo de la primera división, la intermedia, la B, la C, el fútbol femenino, en fin, todos los reglamentos y son muchos. Entonces la verdad que se creó una comisión también para trabajar específicamente con los puntos relevantes de cambio de reglamento, porque no solamente hubieron cambios en el reglamento de competencias, sino que también de licencias. Entonces se hizo una comisión donde está integrada presidida por el vicepresidente Oscar Zaputovich,
y que tiene 5 miembros donde van a estar mirando todos los detalles de todos los reglamentos para poder aprobar en la próxima reunión. ¿El campeonato arranca el 20 de enero, presidente? Va a comenzar con todos los cambios que se aprueben, que en definitiva yo creo que se van a aprobar en su gran mayoría el 19 de enero. Recordemos que tenemos la Copa América, tenemos un parate también en marzo por el tema de los amistosos fecha FIFA. Entonces todo eso también va a ser un primer semestre muy apretado. Muy apretado. ¿El reglamento sub-18 se mantiene? Sí, eso se sigue manteniendo. Es sub-19 para el año que viene, porque recordemos que eso va de acuerdo también a los sudamericanos. Entonces el año que viene es sub-19 para acompañar a los chicos que han hecho este año una buena tarea en cada uno de los clubes. Y bueno, es algo que viene ayudando por lo menos a que los clubes vayan mirando un poco la cantera. Y el hecho relevante que vamos a tener el año que viene también es el proyecto Cardiff, que entra en funcionamiento a partir de febrero. Los extranjeros en cancha, presidente, y la bolsa de minutos del sub-19 en este caso, ¿hay algún informe que nos puede comentar al respecto? De hecho, los extranjeros van a ser 4, no más 5. Los minutos se van a mantener. Y bueno, esos son algunos de los cambios que se pretenden implementar, pero se hizo una escala de prioridades donde hay algunos cambios para el 2024, otras exigencias para el 2025 y otras para el 2026. O sea, se hizo una escalera de necesidades donde se va a ir ajustando, ya que como todos sabemos, los ingresos también de los clubes ha aumentado. Entonces, debido a eso, se puede planificar perfectamente lo que sería de aquí a 3 años ya. Presidente, ¿quiénes integran la comitiva de la asociación para Miami para el sorteo de la Copa América? Para el sorteo se van todos los vicepresidentes y los miembros de selecciones. Presidente, no pudimos hablar con usted después de lo que ha sido esos partidos de la selección nacional. ¿Cómo califica hasta aquí la tarea de Garnero, de este grupo que está arrancando en este caso? Y mira, fueron 2 combos difíciles. Sabíamos que no esperábamos lo de Colombia, tengo que ser sinceros, pero también nos dimos cuenta del nivel que tienen todas las selecciones, especialmente Colombia, que ha venido a hacer un gran partido aquí. Yo creo que el trabajo que está haciendo Dani es muy bueno, pero muy bueno luego, con todo su equipo. Ha creado una atmósfera diferente, no solamente en el interior de la selección, sino que también afuera del ambiente de la selección. Entonces, yo creo que eso ayudará a muchos a los jugadores, y debemos recordar que también para este último combo no pudimos contar con 2 de nuestras grandes estrellas, que posiblemente ya para el combo de marzo ya van a estar, por lo menos julio ya va a estar recuperado. También se han lesionado 2 jugadores en el penúltimo combo. Entonces estoy seguro que a la Copa América vamos a llegar de una manera mucho más preparada para que Dani vaya sacando mayores conclusiones. ¿Por qué Río pidió permiso ahora en libertad? ¿Con la selección pasará lo mismo o él va a continuar trabajando normalmente? Sí, por supuesto. Él pidió un permiso también. Recordemos que él forma parte del cuerpo técnico. Entonces pidió permiso, entiendo por temas personales. No pude hablar personalmente con él, pero sí se comunicó, o sea, me envió un mensaje diciéndome eso. Presidente, los amistosos de marzo, ¿ya están confirmados? Todavía. Lo amistoso justamente ahora en la ciudad de Miami, vamos a estar en la reunión del Consejo de Conmebol, vamos a estar viendo los detalles porque depende de muchas variables, sobre todo de UEFA, que tiene que llevar adelante el sorteo de un campeonato de ellos, y ahí van a salir los posibles países que jugarían contra los 10 países de Conmebol. Presidente, ¿para el fútbol femenino habría novedades para el 2024?
El fútbol femenino, la verdad que tiene también muchas competencias internacionales. De hecho, sabemos que ellos están disputando el torneo en el Carfen y los ingresos se han aumentado a los clubes ya de una forma general, ya que el fútbol femenino ya se va convirtiendo cada vez más profesional. Desde el año que viene ya, si mal no recuerdo, son 15 jugadoras que van a tener que tener contrato para que en el 2025 ya sea 100% profesional. Presidente, sobre la sub-23, hoy empezó a trabajar Diego Gómez, le consulto, jugadores como Enzo González, Iván Leguizamón, algún otro que ya esté confirmado para venir, o todavía no se puede definir esa cuestión. Lastimosamente, al no tener el aval de FIFA, no ser una competencia de FIFA, no tenemos la potestad de poder traer los jugadores del exterior, solamente dependemos de la voluntad de los clubes. Y en este caso el Inter de Miami ha dado la venia para que Diego pueda practicar. Nosotros hemos hablado ya con 6 jugadores que militan en el exterior para esa categoría, pero dependemos mucho de la buena voluntad de los clubes porque sabemos que el torneo dura prácticamente un mes. Y bueno, lastimosamente vamos a estar supeditados a eso. La presencia de Uglesic, presidente, ¿qué le dice? Usted que lo conoce bien porque ya había formado parte de un cuerpo técnico anterior. Bueno, Mariano se unió al cuerpo técnico de Carlos Jarazaguer como ayudante. Creemos que con su experiencia también nos va a ayudar a que esa sub-23 pueda ir a hacer un gran trabajo allá en Venezuela, en el preolímpico. También sabemos que los chicos que están ahora mismo ahí, que ya prácticamente no son más chicos, son jugadores de primera división, van a estar compitiendo entre ellos para tratar de acceder a la lista final. Y lastimosamente no tenemos la chance de poder contar con todos los jugadores que querríamos, ¿verdad? Pero todas las selecciones se encuentran en esa situación y bueno, ojalá que no tengamos ninguna baja por transferencia de los jugadores que están, porque eso cada vez va a dificultar más la elección para el cuerpo técnico. Presidente, para dejar en claro simplemente, como son varios jugadores de Olimpia, varios jugadores de Cerro en la sub-23 y no harán pretemporada ni la primera fecha de la apertura, ¿no hay oposición con esas convocatorias? O sea, libremente puede elegir Jarazaguer o los clubes podrían llegar a oponerse si son muchos jugadores de esos clubes. Los clubes van a tener la posibilidad de que si son más de 3 convocados van a tener la chance de poder suspender sus partidos. Esa es una reglamentación que existe y que fue muy discutida, pero creo que corresponde que los clubes tengan ese derecho porque finalmente 3 jugadores titulares de cada institución, de cada club, puede ser una baja importante para esos equipos. Entonces, creemos que es una reglamentación lógica y por supuesto vamos a respetar la decisión de cada uno de los clubes. O sea que no arrancarían estos equipos. Cerro, por ejemplo, creo que tiene 7 presidentes. Yo digo que tienen yo lo que digo es que tienen la posibilidad. Ya cada club va a analizar, porque recordemos que al ir suspendiéndose esos partidos van a tener que ir después ajustando. Se viene la Copa Libertadores, no es lo mismo para Cerro, que ya está en fase de grupo, que comienza la zona de grupo comienza en abril, como en el caso de otros clubes que ya comienzan desde enero, ¿verdad? Entonces van a tener que cada uno poder decidir eso. Se dio a conocer las sedes de la Copa América y es una Copa América que va a recorrer todo Estados Unidos. ¿Qué le genera eso que se elija esas sedes de todos los Estados Unidos y la manera en cómo se va a disputar la fase de grupos? Mira, yo creo que esta Copa América va a ser una de las mejores que se va a realizar. Por supuesto entendemos el motivo por el cual se hace la Copa América ahí en Estados Unidos, primero por integración y segundo también económico. Yo creo que es una Copa América que al integrar equipos de CONCACAF hace que también las competencias sean mayores. Las sedes, cualquier sede de Estados Unidos es muy buena, ¿verdad? Pero yo creo, y se están estableciendo parámetros
también en cuanto a partido y partido. Recordemos que la vez pasada nosotros un partido jugamos en Orlando y el siguiente jugamos en la otra costa, ¿verdad? Un vuelo de 6 horas. Sin embargo, esta vez se vio todos esos detalles y no van a haber partidos o sedes que, o sea, se va a jugar en una sede cercana, no más de 2 horas y media de vuelo para el siguiente partido. Entonces, eso va a ayudar a que no haya tanto desplazamiento ni tanta que los jugadores no se cansen, ¿no? ¿Cómo terminas el año? Y bueno, yo creo que todos los años son así. Llegamos a una instancia en diciembre donde van terminando, la espuma va bajando. Aquí en la asociación no paran nunca los inconvenientes. Estamos expuestos a eso, estamos a errores y aciertos. Entonces, terminamos bien. El arbitraje terminó bien, que creo que es un termómetro de lo que significa el torneo. También ayudó que Libertad haya salido ya campeón con anterioridad, pero yo creo que el arbitraje va por buen camino. Está haciendo una excelente tarea el director, conjuntamente con todo su equipo. Presidente, para un sector muy importante como el de las divisiones formativas, ¿se tiene previsto también algunas novedades? Sí, el proyecto Cardiff, que este año se hizo de una manera mixta, trabajando un poco aquí y un poco también en los clubes, porque de hecho se está construyendo el campus para eso, que el campus estaría terminándose aproximadamente en un mes. Entonces, creemos que vamos a poder habilitar el campus para todos los clubes a partir de febrero. Eso ayudará primero a una metodología de trabajo, para unificar metodología y sobre todo para que los clubes puedan tener un campo de entrenamiento acorde a la exigencia. Entonces, de hecho, el campus está en un 90% y van a tener todas las comodidades como gimnasio, vestuarios, una cancha sintética y también canchas secundarias que ayudarán a la formación de cada uno de los chicos. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Ya estamos con Juanma en un instante. Información del Cerro Porteño. Iván Torres acaba de despedirse, acaba de hacer una nota pública en sus redes sociales. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomélores, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brinda
brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Se despidió Tito Torres. Sí, prácticamente leyó un comunicado en donde justamente hablaba de esa situación. Es un audio en donde justamente expresa todo lo que sintió y de alguna u otra manera respondió elegantemente a Pedro Balota. El Club Olimpia ocupa un lugar fundamental en mi vida. Gracias a Olimpia pasé por un crecimiento no solo como jugador, sino también como persona. Lo esencial en el club va más allá de lo material. Es lo que recibí, lo que pude dejar. Siempre expresé mi deseo de dejar un legado no solo entre mis compañeros de equipo, sino también con cada cuerpo técnico, dirigente y por supuesto con todo el personal que trabaja en el club. Solo tengo palabras de agradecimiento por estos 8 años que sin duda siempre van a estar en mi corazón. La hinchada ha sido lo más lindo para mí, aunque en redes sociales pueda haber críticas duras. Entiendo que estas son efímeras y representan solo a quienes las escriben, no a toda la hinchada. A lo largo de estos años en encuentros por la calle recibí un cariño especial por parte de la gente. Sé que hay hinchas que aprecian profundamente el amor que entregué a la camiseta del Olimpia. Siempre me esforcé al máximo para brindar lo mejor en cada partido. Y creo que gracias al respaldo de esta hinchada se construyó un lazo de cariño y respeto mutuo. Durante estos 8 años compartí con numerosos compañeros y lo que destaco y valoro es cómo siempre se priorizó la calidad humana en nuestro grupo. Siempre procuramos formar y mantener un equipo sólido, que considero que los grupos unidos son los que alcanzan campeonatos y logran grandes cosas, como lo hicimos nosotros obviamente. Cada compañero en el club dejó una enseñanza, al igual que los diferentes entrenadores que dirigieron a lo largo de estos 8 años. Atravesé tantos momentos buenos como desafiantes. Quiero expresar agradecimiento a Marco Trovato, quien fue el responsable de mi llegada a Olimpia. Valoro y destaco su confianza, creyó en mí y se arriesgó. Me habría gustado despedirme de una manera diferente, no a través de un comunicado en redes sociales, para cerrar nuestro ciclo en el club. Comprendo que los ciclos llegan a su fin y el mío también terminó. Sin embargo, esperaba un trato más humano después de todo lo vivido con el club. No buscaba agradecimientos, ya que simplemente cumplía mi papel como empleado, pero esperaba un adiós diferente. Entiendo la pasión que genera el fútbol y nosotros estábamos pasando por momentos difíciles en el campeonato, pero aún así me hubiese gustado despedirme jugando y no de la forma en que se dio. A veces la gente solo ve lo que ocurre en el momento, pero estoy seguro de que con el tiempo se reconocerán todo lo que logramos con el club. Nunca compartí abiertamente mi día a día tras lo que mi familia y yo tuvimos que atravesar, ya que muchos me han juzgado y continúan haciéndolo. Sin embargo, creo que pocos han intentado verdaderamente ponerse en mis zapatos. Por esta razón, quiero responder a las declaraciones de un dirigente del club, al cual no hace falta nombrar, que afirmó que yo salía a farrear después de los partidos. En ese tiempo no solo la familia y mis hijos sufrieron, sino que yo también pasé por un dolor y una tristeza inmensa. A mi ex esposa la mataron en un disparo en la cabeza. La encontré en esa situación en un lugar donde deberíamos haber compartido un momento feliz. Después tuve que comunicar a mis hijos de 8, 4 y 2 años que su mamá no volvería nunca más. Son situaciones que no le deseo a nadie porque son extremadamente difíciles. Durante el día me veía obligado a mostrar alegría, a fingir una felicidad para que mis hijos pudieran, dentro de todo su dolor, estar bien. Sin embargo, por dentro estaba destrozado. Las noches eran muy difíciles, me resultaba imposible conciliar el sueño. Cuando mis hijos finalmente se dormían, me quedaba completamente solo, desesperado en casa. Necesitaba salir, buscar una forma de despejarme, ya que los pensamientos, las preocupaciones, la imagen de lo que viví, mis hijos llorando, preguntándome todos los días cuándo va a venir mi mamá, me perseguían. Lo único que podía hacer era abrazarlos, asegurarles que todo estaría bien y que vamos a estar juntos siempre. A pesar de mis esfuerzos, el vacío era grande y necesitaba encontrar una manera de llenarlo. Quizás no fue la elección más acertada, pero fue lo que tuve en ese momento. Mucha gente evidentemente me cuestionó o cuestionó mi decisión. Sin embargo, desde un principio hubo comprensión por parte de algunos. Incluso cuando regresé 2 días después de la muerte de Cristina, expresé a mis compañeros y al cuerpo técnico que no deseaba recibir lástima. Mi solicitud fue clara, prefería que me exigieran, ya que eso ayudaría. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Juanma Móvil Efri, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. A fondo con Cerro Porteño, por favor. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Tenemos los servicios para ir adelantando y ampliar ya lo de Cerro Porteño, por favor. ¿Está Juanma? La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, y quiero leer esto que tiene que ver con, en este caso, Luis Suárez y la situación que está atravesando en estos momentos el uruguayo, que está dejando Gremio por las diferentes situaciones que tuvo que vivir el futbolista en estos últimos tiempos, con respecto a esa situación que hasta inclusive ya habló del tema de que ni con sus hijos puede jugar, producto de el problema que tiene y lo que padece. Esto decía Luis Suárez: me tomo 3 pastillas horas antes me pincho, dijo el delantero con respecto a su situación actual. Y también habló del dolor que le acompaña día a día debido a una artrosis en la rodilla que le dificulta incluso jugar con su hijo. En la parte externa de la rodilla derecha tengo una hiperextensión que hace que no me quede la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía que me hice en el 2020 en Barcelona, en enero, dice. Lo que siento es un pinchazo constante, dice. El día antes de los partidos me tomo 3 pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pincho un Voltaren, dice. Es un antiinflamatorio y analgésico. Y después dijo: no solo la rodilla, a veces me duelen los tendones de abajo por el mal apoyo. La espalda muchas veces me molesta, pero por la forma de caminar por la renguera. Todos los días son trabajos diferentes, depende del dolor que sienta, decía Luis Suárez. Y después dijo: yo tengo que analizar mi vida a futuro, porque va a llegar un momento en 5 o 10 años que quiera jugar con mis amigos al pádel o jugar al fútbol 5 y no pueda por la artrosis. Hay que pensar todo, decía entonces Luis Suárez con respecto al dolor que siente día a día y estos problemas que está teniendo y arrastrando en su despedida del Gremio de Porto Alegre. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Bueno, lo de Néstor Camacho e Iván Torres podrían jugar en Nacional. Lo de Otálvaro, que lo quiere Luqueño, que lo quiere Libertad. Vamos a empezar a tener un movimiento de pase bastante interesante. A propósito de Nacional, la llegada de Anthony Silva hizo que el Club Nacional le comunique a Héctor Espínola que no va a seguir. ¿Anthony vuelve a Nacional? Anthony Silva vuelve a Nacional. Y Carlos Arrua no vuelve también a Nacional. Sí, debe volver después de su préstamo. Descenso con Colón, ¿verdad? Sí, en la misma situación prácticamente está también Ángel Cardoso Lucena. Cardoso Lucena fue a préstamo también. Sí, y Juanma seguro va a ampliar después, porque ya había dicho anoche también con respecto a la situación de él que debería también retornar. Ya estamos con Juanma con la info de Cerro. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y tenemos que hablar de lo que ya va a acontecer, la primera fecha del torneo Apertura del próximo año. Cerro ante Trinidense, Luqueño va a enfrentar al 2 de mayo que vuelve a Primera División, Guaraní Libertad como el plato más fuerte de lo que va a acontecer entre el 19 y el 20 de enero del próximo año. Olimpia va a recibir al otro ascendido Sol de América, General Caballero ante Tacuarú y Ameliano ante Nacional. Y atención que sin duda la noticia destacada del día, lo que anunciaba Bruno con respecto a la situación de Emanuel Adebayor, la demanda en FIFA, que Olimpia lo quiere solucionar pagando, haciendo un plan de pago, pero sin embargo esto que en principio es una deuda de $500,000 se altera por los intereses. Esto contaba Bruno hace ya un tiempo importante con respecto a lo que está pasando en Olimpia, y así como están las cosas con este panorama cada vez se dificulta más, no hay paz
para que Olimpia pueda levantar la inhibición que tiene de FIFA para fichar jugadores. Se complica el caso Adebayor. El abogado encontró que se firmó una tasa de interés de 18% anual en dólares. Con esto, la nueva deuda que reclama Adebayor, $700,000. Eso es lo que ahora reclama Adebayor. Anticipo de información, caso Adebayor, el escándalo Adebayor, Olimpia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo será el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, si se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218 8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con SolarBanco sí se puede. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Luan Construcciones y Servicios Viales, somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Juanma, ¿cómo te va? Gusto saludarte de nuevo. Sí, renovado saludo, Bruno, para todos. Bien, bien. Te escuchamos alto y potente, sí. Juanma, todo lo relacionado a Cerro Porteño. Sí, que todavía espera confirmar algunos detalles con relación a la pretemporada, a la firma de contrato de Víctor Bernay, que en principio sería por un año durante todo el 2024. En principio la pretemporada también tiene que confirmar la fecha de presentación de los futbolistas. Seguramente hoy en una nueva reunión van a confirmar todos esos detalles, ajustar lo que haga falta y probablemente para mañana miércoles se haga un anuncio oficial a través de las redes sociales o por qué no también en conferencia de prensa. Esta es la situación de Cerro Porteño. Ayer una primera reunión con la comisión directiva y Víctor Bernay se desarrolló. Hoy de vuelta también estuvo presente Fernando Jubero y hoy de vuelta también una segunda reunión ya para ultimar todos los detalles y dar los anuncios oficiales. En principio ya por el 20 de diciembre estarían ya presentándose los futbolistas en Barrio Obrero para los primeros trabajos y con relación a los refuerzos también ya empezar a adelantar y la idea es tener al menos cerrados 1 o 2 refuerzos.
para ese primer día de presentación de pretemporada, más allá que la mayoría de los contratos finalizan el 31 de diciembre, pero de todas formas las gestiones se van a realizar para poder tener por lo menos 1 o 2 refuerzos. Lo que van a venir de afuera, evidentemente van a demorar un poco más con relación a la llegada aquí a nuestro país por la situación contractual y las vacaciones que algunos ya la han adelantado. Ayer accedíamos a la información proveniente de Colombia, también el colega César Luis Merlo, que el central uruguayo que está buscando Cerro Porteño también está en el interés del Atlético Nacional, que incluso ya realizó una oferta formal, le acercó esa oferta al Instituto del Córdoba de Argentina, club dueño del pase, y también al futbolista que actualmente pertenece al Independiente Medellín, pero que ese club no hará uso de la opción de compra. Estamos hablando de la situación de Joaquín Varela, el defensor central que busca también Cerro Porteño. Un abrazo, Juanma, muy amable. Saludos a todos. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad, Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía de base. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Clansol, de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo de Lactolanda. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 leones, fuego. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Cuotas desde solo 290.000. Comunícate con nosotros al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces, Sociedad Anónima. Con respecto a esta temporada que lo tuvo a Gaspar Servio en el arco de Tacuarí, esto podría cambiar para el año que viene. El arquero podría jugar en otro equipo de Paraguay. Y justo ayer estábamos recordando aquella situación que se vivió. Sí. En el Cerro. Guaraní Cerro. Y Guaraní está buscando arquero. ¿Puede volver? Sí. Todo puede. Hay que ver qué puede pasar con Sergio. El tiempo puede curar las heridas, entonces, porque había. Puede ser, ¿verdad? No estoy de acuerdo. No estoy. Pero mañana vamos a debatir. Tacuara Cardoso. Muy bien, estoy en mi mejor momento, diría yo, y la verdad que agradezco a Dios y a mi familia por estar siempre. Llegar al fútbol paraguayo de tocar y quizás tan bien de esta manera, en esta etapa de tu carrera? No, la verdad que no. Yo decía que iba a jugar 3 años y ya me dejaba el fútbol, pero después
Hice muchos goles. El primer año me costó un poquito porque el fútbol paraguayo es muy difícil de jugar y de hacer goles, ¿verdad? Y después me acostumbré y conseguí hacer muchos goles, y eso también al Club Libertad le sirvió muchísimo y me propusieron más contratos y gracias a Dios estamos llegando a 7 años ya jugando otra vez en Paraguay y en un gran nivel, ¿verdad? Bueno, si bien tu nivel es espectacular, sensacional, te llevó a la selección nacional, pero ¿no te parece que es algo para ver, para tocar, que un futbolista tan experimentado sigue siendo la figura y que no aparezca el joven principalmente en tu puesto de trabajo? No, yo siempre trabajo para hacer goles y llegar a la selección, ¿verdad? Así como mencionaste, sí, me convocaron otra vez varias veces y estoy muy agradecido primeramente a Dios siempre, y no sé qué se está haciendo mal o qué no se está haciendo para no sacar un delantero de área, ¿verdad? O tenemos también en Europa, pero vaya como, y puede ser también, pero hay herramientas y para mí que en un poco tiempo ya se va a encontrar otra vez así delantero y haciendo goles en Europa. Y eso vamos a ver. Termina mi contrato como varios de mis compañeros ahora, y seguramente vamos a hablar con el presidente. Yo en teoría ya se cerró todo, pero no, todavía falta la firma, ¿verdad? Pero vamos a ver esta semana. ¿Podría ser tu último año o paso a paso? Paso a paso, ¿verdad? Paso a paso, dependiendo mucho del campeonato, de mi día a día, ¿verdad? Si yo me exijo mucho y si no me sale bien la cosa, a veces llevo en casa, mi familia puede decir eso, ¿verdad? Puede confirmar. A veces llevo en casa con un poquito de nervio, ¿verdad? Eso va, así como te dije, va a depender muchísimo de la temporada que vamos a hacer en el 2024. Cuando regresaste al fútbol paraguayo 2017, ¿esperabas convertirte en el cuarto máximo goleador histórico del fútbol paraguayo y ganar tantos títulos con el Puma? No, la verdad que no. Yo no sé a quién le dije, pero a alguno de sus colegas ya le dije que no esperaba hacer tantos goles, ¿verdad? Así como estoy teniendo ahora. La verdad que es impresionante lo que estoy haciendo. Yo no estoy dimensionando todavía de lo que estoy logrando, ¿verdad? Pero siempre trabajo muchísimo día a día, en la semana, durante el año, para poder llegar bien, para poder terminar bien una temporada, ¿verdad? Y gracias a Dios siempre haciendo goles y ganando títulos. Eso me motiva muchísimo para poder seguir adelante. El reconocimiento en Lisboa, comentame cómo te sentiste, te pidieron también los periodistas ya la estatua, cómo sentiste vos ese reconocimiento, y 3 días después venir a jugar aquí por el campeonato y convertir un gol ahí en la Huerta. ¿Cómo te sentís con ese reconocimiento y después venir acá y jugar como si nada? No, la verdad que impresionante lo que me hicieron. Yo hasta ahora no puedo creer lo que yo hice. También para mí se va a quedar mucho tiempo todavía, porque siempre le digo a los compañeros, te van a pasar en cualquier momento, me dicen algunos, ¿verdad? Pero siempre yo le digo que va a ser difícil, porque hoy en día los delanteros que hacen goles siempre se les vende muy rápido, ¿verdad? Y eso para mí que juega un poquito a mi favor, porque si mete muchos goles se le va a vender y no me va a alcanzar nunca. Entonces, yo muy agradecido a la gente de Benfica y a la gente de Libertad también por darme el permiso de ir a recibir
el premio también allá, eso es la verdad que es increíble, y después volver a hacer goles otra vez acá, ayudar al equipo, la verdad que es muy importante para uno. ¿Escucharías oferta, Oscar, o ese agradecimiento a Libertad no te permitiría dialogar con nosotros? Y el club que me abrió la puerta para jugar en Paraguay otra vez, la verdad que yo estoy muy agradecido a Libertad. Va a depender muchísimo de Libertad. Primera opción es Libertad y después al último vemos qué podemos hacer. ¿La estatua? ¿Va a haber estatua de Oscar Garoto en algún estadio, en alguna ciudad? No sé, la verdad que no sé. Acá en Paraguay no sé, pero el IOA puede ser. Copa Libertadores 2024, Oscar Tacuara, ¿es un gran objetivo para el equipo de Pumares, no? Sí, la verdad que sí. La verdad que cada año entramos para ganar todo, ¿verdad? A veces se da, a veces no se da, a veces nos eliminamos temprano, a veces llegamos hasta semi, la Sudamericana. Pero vamos a entrar con todo, como el campeonato, como la Copa Paraguay, como entramos este año otra vez, como entramos este año buscando todo, vamos a entrar otra vez el año que viene para buscar todo otra vez. Sí, va a ser. Y lo personal quisiera ganar uno, ¿verdad? Con Libertad. Espero ganar uno antes que me retire. El cariño de tanta gente, ¿verdad? Siendo reconocido acá en Paraguay actualmente, y también Libertad ganando muchos títulos como este año. Y la verdad que la gente ahora recién está valorando lo que estoy haciendo ahora, o sea, lo que yo estoy sintiendo. Pero siempre trabajé muchísimo así como ya le dije, siempre trabajé muchísimo para hacer muchos goles, para hacer bien mi trabajo, ya sea en Libertad o jugando en otro club en Europa o en la selección, ¿verdad? Siempre trabajé muchísimo para hacer bien mi trabajo, para hacer goles y la verdad que siempre me salió bien y hasta el momento estoy haciendo goles, ayudando a mi club actual para lograr nuestro objetivo, y agradezco muchísimo siempre, primero a Dios y después a mi familia. ¿Estás jugando la Copa América 2024? Y eso, y sí, siempre hay, pero falta muchísimo, así como le dije a tu compañero acá, va a depender mucho cómo empezamos la temporada, cómo terminamos la temporada, y ojalá se dé. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales.